la última conferencia del día de hoy y tenemos con nosotros a Jesús Sánchez Adalid, al cual estamos muy agradecidos de apoyarnos con su presencia. Y además me parece interesante, después de lo que hemos estado escuchando hasta ahora, nos han transmitido sobre todo el punto de vista de los lectores y de quienes educan a los lectores, ¿no? En el caso de los profesores de educación que han pasado por aquí. Y ahora yo creo que es bien interesante escuchar el otro punto de vista, el del escritor, en este caso un novelista como es Sánchez Adalid. Y voy a pasar a presentarlo brevemente, yo creo que es bien conocido por todos. Jesús Sánchez Adalid es nacido en Don Benito, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, ejerció de juez durante 2 años, profesión que abandonó para convertirse en el párroco del pueblo extremeño de Alange. Se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y también posee la licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Suele colaborar habitualmente en revistas como National Geographic, Ciencia y Vida, y también es colaborador de Radio Nacional de España. En cuanto a su faceta como novelista, en 2007 recibió el premio de novela Fernando Lara y el 7 de septiembre de ese mismo año, en el Anfiteatro de Mérida, recibió como reconocimiento por sus obras la Medalla de Extremadura, considerada como la máxima distinción institucional que concede nuestra región. Como me imagino que muchos de los presentes sabrán, que como lectores de Sánchez Adalid, pues algunas de sus novelas comienzan en los lugares de su tierra natal, como Jerez de los Caballeros, Zafra, Trujillo, Mérida, donde suele recrear parajes históricos, escribiendo sobre costumbres, oficios y penurias de las gentes. Es decir, que tenemos con nosotros pues, a un escritor que digamos que obtiene la materia de sus narraciones, ¿no? A partir de su entorno y sobre todo de la historia de Extremadura. Y por último destacar que el año pasado, en 2012, ganó el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica con su novela Alcazaba. Y nada más, reiterar las gracias a Jesús por su presencia y le pasamos la palabra. Muy bien, pues gracias a vosotros por haber contado conmigo para que hable de mi obra aquí esta tarde y de algunas cosas que pueden resultar, yo creo, interesantes a mi manera de ver para esto. En fin, pues yo aprovecho últimamente estos foros para hablar un poco de novela histórica, que es lo mío, es el género que yo practico, y al mismo tiempo de hablar de novela histórica, pues disipar algunas dudas, algunos lugares comunes, algunos tópicos bastante gordos que hay creado en torno a la novela histórica. Y como yo creo que las jornadas pues, son de creación literaria y que en ellas hay que hablar de géneros, pues una oportunidad estupenda para hablar de novela histórica. De novela histórica habrán oído ustedes hablar últimamente pues, bastante, sobre todo en las 3 últimas décadas. La novela histórica en España lleva ya un recorrido largo, digamos que se lee sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50. Hay algunos títulos que son muy significativos, yo los conozco por mi padre, que es de esa generación de lectores, de la generación de los años, desde el año 45 en adelante, ¿no? Y a través de ella pues yo he conocido grandes novelas históricas como Las Memorias de Adriano, Sino el Egipcio, El Dios de la Lluvia llora sobre México, algunas de Madariaga, las de Mary Renaud, las de Nica Baltari, las de Vintila Oria, las de Margarete Ordenar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el género podemos decir que se populariza sobre todo a partir de los años 80. Recordarán aquella novela emblemática que se sigue leyendo hoy día muchísimo, que es El nombre de la rosa, que se dio a conocer quizá más por el cine, por la cinematografía en sí, que por la propia novela, y que después efectivamente pues la leímos toda una generación, ¿no? Yo estaba todavía en la universidad cuando leí El nombre de la rosa. Ya había leído en mi vida algunas novelas históricas. Un poquito antes, en los años 70, se empezó a conocer la obra de Robert Gray, que casi toda no había sido traducida todavía,
pero que aquí se dio a conocer con otra serie, en este caso de televisión, Yo Claudio, y después pues una tras otra fueron traducidas todas aquellas novelas y después se incorporaron a una colección de Espasa, que yo creo que todos los aficionados a la novela histórica de una determinada edad tienen en su casa. Aquellas novelas marcaron una época, pero si se dan cuenta, todos los nombres, todos los autores son autores extranjeros. No tenemos nombres españoles. Son autores centroeuropeos, son autores nórdicos, pero sobre todo anglosajones. Hay una hondísima tradición en Europa de novela histórica que enraiza prácticamente con casi toda la literatura occidental y que sin embargo en España, por una serie de razones, pues es un género que se ha cultivado poco, por no decir nada. Tenemos algunas novelas románticas de tema histórico, pero son novelas de ambientación, que difieren muchísimo por su intencionalidad, por su estructura, por la forma de estar escritas y por el tipo de lectores de lo que podemos llamar la novela histórica moderna o la nueva novela histórica. Este género, digamos pues, que es reciente entre los autores españoles. No sirve decir, como se ha dicho por ahí, este es uno de los grandes tópicos o lugares comunes, pero que es absolutamente incierto, que la obra de don Benito Pérez Galdós es novela histórica, porque no lo es. Don Benito Pérez Galdós escribe una serie de hechos y sobre una serie de circunstancias que están muy cercanos a su momento vital, con lo cual la información que recibe es una información directa por parte de testigos directos de los acontecimientos, que podían ser desde su propio padre, su abuelo, o las personas que él conoció a lo largo de su vida, por no decir de los que él mismo fue testigo en su infancia, en algunos momentos de la vida. Decimos que esto no es novela histórica, porque la novela histórica requiere un distanciamiento cronológico con los hechos, un distanciamiento cronológico con los hechos suficiente para que toda la información que tengamos en el caso de la novela, no se oye, perdón, distorsiona. Digamos que para que todo lo que se escribe se reciba a través de una documentación. La documentación, pues, en el lugar donde estamos, no hace falta que lo explique, ¿no? Necesitamos acudir a una serie de documentos, una serie de escritos anteriores que nos expliquen lo que sucedió, porque si nos lo está contando alguien que fue testigo directo de los acontecimientos, entonces lo que tenemos es una visión, digamos, real. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, pues? Pues de una manera práctica y sencilla, pues decir que no haya prácticamente nadie o nadie vivo del momento en el que sucedieron los hechos. Y para esto, utilizando un concepto jurídico que llamamos la prescripción inmemorial o la prescripción de la memoria, entendemos que no hay nadie vivo cuando han pasado al menos 3 generaciones de personas. Y en derecho, que se puede aplicar a cualquier otra disciplina, se entiende que una generación pasa cada 33 años, con lo cual existe ese concepto jurídico de los 99 años que hace referencia a la prescripción inmemorial, es decir, que la memoria ha prescrito y que entonces ya no puedes acudir a los testigos directos, sino que tienes que acudir directamente a los documentos. En este sentido, una novela sobre la guerra civil no sería una novela histórica, porque están todavía los testigos vivos. Es una novela contemporánea, porque las personas que vivieron aquellos acontecimientos están vivos y presentes. Aún así se van a encontrar las novelas sobre la guerra civil en las colecciones de novela histórica. Eso sucede, por ejemplo, con nuestra querida paisana fallecida, amiga mía, Dulce Chacón, cuyas novelas me las encuentro siempre en los estantes de novela histórica, y ella siempre decía que esa no era la intencionalidad de su novela, que ella no quería hacer novela histórica. Y yo lo explicaba siempre, es que no lo es, no te preocupes, aunque te la pongan en las colecciones de novela histórica, porque no es novela histórica. Cuando ella decidió hacer una novela histórica de verdad, entonces ya a mí me lo comunicó. Ahora sí quiero escribir, me apetece escribir una novela histórica, que es la célebre historia que ustedes conocen, porque al final quien la acabó escribiendo fue su hermana, mi amiga Irma, que fue aquella novela de la princesa india. Es así, porque esa novela es una novela que tiene que ver con una época que es suficientemente antigua para que sea considerada novela histórica. Y además, tanto la intención
como la forma de hacer la novela, la documentación previa que utilizó Inma, la documentación previa que también había manejado Dulce, pues se mueve dentro de los cauces de lo que es la novela histórica. En este sentido, como tal, ¿cuándo empieza la novela histórica? Pues esto es dificilísimo de contestar. Podemos decir que la historia y la literatura casi siempre han ido juntas. Si nos vamos a las grandes epopeyas de la antigüedad, a Brahma, a Sutra, a los autores como Pisaja o Valmiki, pues los estudiosos de aquella literatura saben muy bien que en ella se mezclan los acontecimientos históricos reales con muchos que son fruto de la imaginación. Es decir, que la técnica es muy parecida a lo que es una novela histórica, aun con la distancia tan enorme, ¿no?, de aquellos escritos con el tiempo presente. Y una cosa muy semejante sucede ya con los escritos de Homero, si nos vamos a la literatura universal. Cuando aquel gran arqueólogo, más bien mecenas y patrocinador de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, que fue Heinrich Schliemann, austriaco, pues facilitó el que se descubriera lo que hemos llamado la ciudad de Troya. Pues allí apareció una piedra que se llamaba Ilión. A partir de ese momento se produce una conmoción grande en la historia, en la arqueología, pero sobre todo en la literatura, porque supieron los estudiosos de la literatura que Homero no se lo había inventado todo, que estaba contando cosas que habían sucedido 800 años de su vida real, y que esas cosas que contaba que habían sucedido hace 800 años, pues algunas de ellas habían sido reales y otras habían sido pura invención. Pura invención porque hay algo mitológico, elementos religiosos, elementos de toda la cultura helena antigua, y al mismo tiempo se recogen también pues todo lo que habían cantado los llamados poetas prehoméricos, que si bien no habían escrito nada, no habían dejado nada escrito, pero eran poetas muy semejantes al propio Homero, que habían estado transmitiéndose de viva voz y aprendiendo unos de otros memorísticamente en todas aquellas grandes epopeyas de la antigüedad. Se sabe que Homero recoge lo que cantaron los poetas prehoméricos, y que su iniciativa fundamental y su genialidad está en haberlo escrito de una manera muy bella, para que se hayan llegado a convertir nada menos que el cimiento de lo que llamamos la literatura helena o la literatura clásica. Virgilio, un poco más adelante, quiso hacer algo parecido a lo que había hecho Homero. De hecho, las obras de Homero se llaman la Ilíada y la Odisea. La Ilíada hace referencia a ese Ilión del cual apareció la piedra, y la Odisea a Odiseo, el que nosotros conocemos como Ulises. Pues bien, en la literatura latina, unos siglos después, aparece Virgilio. Virgilio no hace ni más ni menos que emular a Homero. Él tiene una intención básica, ¿no? Quiere crear una historia mezclando cosas de la realidad con cosas de la ficción. Y en su obra La Eneida, que hace referencia a Eneas, pues se está refiriendo a uno de los personajes homéricos, y lo que quiere es entroncar a la joven Julia, que es la familia de Julio César, con el personaje de Eneas, para decir en el fondo algo así como que todos somos griegos, algo que tenían muy a gala los romanos, ¿no?, que habían adoptado el panteón griego, y aunque ellos estaban muy orgullosos de su civilización, de su lengua, pero no querían renunciar a ese pasado cultural que para ellos es fundamental. De hecho, tanto filosóficamente como espiritualmente, todo lo que nos han transmitido los romanos, pues todo lo que es filosófico, todo lo que es psicológico, todo lo que hace referencia a la mente, al alma, a las cosas más profundas, pues tiene palabras griegas que adoptaron los latinos. En la literatura judaica ocurre otro tanto de lo mismo. Entre los libros que componen el corpus de lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, o lo que nosotros llamamos la Biblia, que no es un libro, sino que es un conjunto de libros. Un conjunto de libros escritos por diversos autores en diversas épocas y en diversos estilos. Esos estilos pues son jurídicos, como el Pentateuco, sapiencial, los libros de la sabiduría, hay lírica, como puede estar los Salmos, el Cantar de los Cantares, y hay también libros llamados históricos, y además que se llaman los libros históricos de la Biblia, cuya composición,
cuya intencionalidad y cuya forma es el contar el pasado de una forma bella, y estamos absolutamente seguros en que todo lo que se cuenta no es realidad, sino que hay una perfecta mezcla de ficción y realidad. Hay libros como el libro de Samuel o el libro de los Reyes que al leerlos y leerlos así, de un tirón, uno puede tener perfectamente la sensación de que está leyendo una novela histórica. No sabemos, por desgracia, quién lo escribió, pero está escrito muy hermosamente y nos está contando algo sucedido 800 años antes, hasta el punto que, entre esos estilos, como digo, entre esos libros, seguimos llamando a esos libros los libros históricos de la Biblia. Y a lo largo de generaciones pues, han surgido cronistas que también, de una forma bella, de una forma literaria, con la intención de no solamente de contar el pasado y perpetuarlo, sino también de entretener al lector, de que el lector lo pase bien, pues creaban esas magníficas crónicas, como por ejemplo las de nuestro cuasi paisano, el Marqués de Mirabel, que fue el gran cronista de Carlos V. Tiene unos maravillosos libros que se leían en la época, en el siglo XVI, cual si fueran grandes obras de caballería, y sin embargo en ellos se contaban cosas reales, que eran nada más y nada menos que la conquista de Argel por parte del gran emperador Carlos V. En esos libros, este cronista y gran escritor pues nos presenta a nuestro Carlos I o Carlos V como el último César, el último gran emperador, ¿no?, que une también la tradición del Sacro Imperio con aquel imperio constantiniano antiguo. En fin, como vemos, literatura e historia han ido siempre de la mano. Esto no es un invento reciente. Si habláramos con los anglosajones, prácticamente toda su literatura está unida con su historia, está unida con su imperio, con sus colonias, con las grandes gestas, los grandes acontecimientos de sus reyes, con la forma que tienen ellos de entender el mundo. Eso ha propiciado que en fechas ya más recientes se haya dicho que el padre de la novela histórica es el escritor Sir Walter Scott. Entonces, es una cosa curiosa, porque realmente Sir Walter Scott sí tenía una intencionalidad a la hora de escribir sus novelas más parecida a la que podamos tener un escritor de novela histórica contemporáneo. Sin embargo, hay una distancia grande entre Sir Walter Scott y nuestro tiempo. Esta forma de escribir pasó también a los escritores de tradición anglosajona, americanos, y entre ellos, pues bueno, algunos insignes magníficos como Fenimore Cooper, dejó algunas novelas históricas interesantísimas, y después toda una pseudonovela histórica que dio origen a lo que hemos llamado todo eso de la literatura de la conquista de los americanos. Luego se ha llamado western, mal llamado, y que de ahí ha pasado al cine, y lo tenemos todo en el imaginario colectivo, de manera que los españoles pues prácticamente llevamos 70 años, ¿no?, leyendo cosas y viendo en el cine y en la tele cosas de la conquista del oeste americano, y casi, por desgracia, desconocemos nuestra historia, que es muy amplia y muy rica. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué no hemos tenido novela histórica? Pues bueno, yo por pertenecer quizá a una generación, como autor, como escritor, pero sobre todo como lector, yo me sigo considerando más lector que escritor, pues he ido desarrollando, ¿no?, mi propia tesis personal sobre esto. Después la he contrastado con otros escritores de mi generación, con otros escritores de generaciones precedentes, y entre todos hemos llegado también a una serie de conclusiones. Estas conclusiones han partido más que nada de lo hablado con algunos editores importantes españoles que ya tienen cierta edad. Entre ellos, por ejemplo, Rafael Borrás, un gran editor de los años 50, 60, 70 y 80, fue editor de Miguel Delibes, de Carmen Martínez Gaite, etc. A partir de los años, de finales de los años 70, sobre todo finales de los 80, y ya más que nada de los años 90, el español empieza a cansarse del género por excelencia de la literatura española, que es el realismo social. El realismo social surge como un derivado de aquello que se llamó el problema de España. Recordarán que la generación del 98 es una generación que se identifica a sí misma como la que empieza a plantearse
¿Qué es lo que es España? ¿Por qué hemos perdido las colonias? ¿Por qué la decadencia del imperio, de la grandeza, de la historia? Todas estas preguntas que surgen a partir del 98, y por eso la generación toma esa fecha como identificación y como nombre propio, y después de la pérdida de las últimas colonias, Filipinas y Cuba, pues hay una conmoción enorme en el espíritu español, y esto da lugar a esta literatura. Esta literatura inicia primero un juego, ¿no?, de enamoramiento de lo que queda, de la ruina de todo, pero buscando sobre todo en el paisaje, en la realidad. Por eso digo que otro de los grandes errores es considerar también algunas novelas de Pío Baroja como novelas históricas. No lo son. Pío Baroja cuenta cosas de su juventud, de su infancia, y algunas cosas que le habían contado a él. Un hombre curioso, aficionado a la novela histórica, muy aficionado a la novela histórica, pero que no se fue nunca más allá de la guerra carlista. Y la guerra carlista realmente la tenía muy reciente. Entonces no es un novelista histórico. Y por supuesto no se puede considerar nada de lo que hizo Valle Inclán, ni muchísimo menos tampoco como novela histórica, aunque toque de alguna forma, ¿no?, algunos de los recursos románticos que puede tener la novela histórica. El problema de España genera un tipo de literatura muy interesante, muy rica, pero que se estira después a través de la generación del 27, que prosigue en la posguerra, y que es sobre todo en la posguerra cuando alcanza su esplendor. Pero claro, la novela, lo que llamamos el realismo social, es un tipo de novela que la misma palabra indica lo que es. Es una novela que nos está contando la realidad de la sociedad del tiempo presente. Para poder explicarlo de alguna forma que puedan ustedes entender. Una novela emblemática, característica, ¿no?, del realismo social es la famosa Colmena de Camilo José Cela. Los editores dicen que ni muchísimo menos, aunque también era realismo social, le dieron a Camilo José Cela el Nobel por La familia de Pascual Duarte, sino que había sido por La Colmena, que es la novela más traducida y más universal que tiene. De hecho, la novela pasó también la otra al cine, pero mucho más conocida también y mucho más traducida fue La Colmena. Es una novela que casi toda mi generación había leído, porque en aquella época se leía en los institutos. El organigrama de La Colmena es evidentísimo. Es que hasta el mismo título nos hace una referencia, ¿no?, a lo que es la novela en sí misma. La novela es un montón de celdas que explican todos los puntos, todos los elementos que componían la sociedad de la posguerra española. De hecho, las novelas posteriores y las novelas de su generación, casi todas, de una forma u otra e inevitablemente, tratan de seguir ese mismo proceso. E incluso los escritores de la generación siguiente y de la siguiente también, porque ya por la edad que tendría ahora don Camilo, podemos decir que han pasado ya prácticamente, ¿no?, casi las 3 generaciones, y que estaríamos ya en la tercera generación de su tiempo, pues también tratan de expresarnos lo que es el realismo social. Algunos de ellos se van incluso años atrás, porque siendo grandísimos escritores, tienen una profunda nostalgia de lo que habían sido aquellos años. Entre ellos, por ejemplo, uno de los escritores más premiados, más reconocidos actualmente, como es Martínez de Pisón, que nos presentó un realismo social, pero un realismo social que no deja de ser nostálgico, ¿no?, de las generaciones anteriores, y en sus novelas pues, nos cuenta cosas de los años 60, cosas del año 58, aquella vida de los inmigrantes en Barcelona, etc. Y después, pues, todos los demás autores de la generación. Para mí, el más grande, el mejor, el más escritor en el sentido de la palabra, es Miguel Delibes. Miguel Delibes permanecerá como el gran escritor de la posguerra española. Si han leído ustedes sus novelas, pues son la crónica social desde el final de la guerra civil española hasta la transición democrática. Empezamos con La rata y el camino, donde nos cuentan la visión particular de los niños, de los pueblos, de la vida rural. El propio Diario del Cazador nos presenta como una evasión del realismo social. El realismo social, una de sus características, es ser una crítica de la sociedad presente. Ese cazador que es como una evasión de la realidad, que al mismo tiempo nos deja una serie de elementos paisajísticos que se pueden parecer mucho, aunque más simplificado, ¿no?, a la literatura de Azorín o a la de las generaciones precedentes, que es el alimento que había recibido en sí mismo Miguel Delibes. Por eso digo que es el más grande, porque es que asume, resume, por decirlo de alguna forma, y compendia a todos los escritores precedentes.
Y después nos va presentando pues, las diversas etapas de la vida y las diversas etapas de aquella sociedad. Aparecen la vida de los niños, como he dicho, pero aparece también la vida del medio burgués en plena guerra civil, como en aquella biografía de mi hijo Sisi, que es realmente extraordinaria. Aparece esa viuda cuando nos acercamos ya, estamos en el final de la sociedad, en el final de la sociedad del desarrollismo, y estamos pasando ya a la transición democrática, 5 horas con Mario, la hoja roja. Todavía hace algunos asomos hacia el costumbrismo, maravillosamente expresado, como pueden ser La Mortaja o Vieja leyenda de Castilla la Vieja, y así sigue hasta que de momento la obra de Miguel Delibes se para en torno a los años 80. Cuando los editores de Miguel Delibes te cuentan el porqué de este parón, resulta interesantísimo. Don Miguel Delibes era un escritor efectista. Quiero decir, necesitaba la comunicación con los lectores, necesitaba saberse leído. Él había venido del mundo de la prensa, aunque había estudiado Derecho, pero como desde el principio empezó a tener éxito y había notado la conexión con el lector, o sea, la cercanía con el lector, pues lo necesitaba. Y se estaba sintiendo un poco descolocado cuando veía que las generaciones subsiguientes, es decir, que las generaciones que tenían jóvenes ya no eran capaces de entender algunas de sus novelas, por no decir todas, se estaban distanciando. Si no te mandaban el camino en el instituto, o no te mandaban el árbol de la ciencia, que toda mi generación lo leyó cuando estábamos en COU, pues entonces sencillamente no te las leías porque no las entendías. Pero como él tuvo una capacidad enorme, como he dicho antes, de resumir y traspasar todas las fronteras temporales de la literatura, pues se le ocurrió la genialidad de escribir una novela histórica que fue la última novela que escribió, que fue El hereje. Es una de las novelas más leídas de Miguel Delibes, y él dio ese salto porque realmente tenía la capacidad de adaptarse al género que estaba demandando el lector de los años 90, que era ese, que era la novela histórica. Y lo habló con sus editores y entonces tomó la determinación y escribió una novela histórica, pues entre otras cosas, porque en esa época que salió El hereje, lo que más se estaba leyendo era la obra de Noah Gordon, y volvíamos otra vez a lo mismo. Era un escritor con apellido, con nombre y apellido, un escritor norteamericano, judío de origen, que estaba escribiendo sobre el siglo XVI, el siglo XVII español, sobre la Edad Media, y era una auténtica lástima que no tuviéramos nadie que fuera capaz de escribir, ¿no?, sobre ese mundo que había vivido, ¿no?, con la grandeza exterior, pero oprimido interiormente, porque tampoco podía expresar sus sentimientos ni desarrollar plenamente su espiritualidad. Esto ha sucedido muy recientemente con otro de nuestros grandes escritores. Digo nuestro porque, aunque es un autor nacido en Arequipa, en Perú, de origen peruano, que es Vargas Llosa, pues le ha pasado lo mismo. Vargas Llosa estaba también un poco desalentado, cuentan los editores de la última generación. Es verdad, yo he leído casi todo, creo, de Vargas Llosa, como yo creo que los muy lectores que tengan 50 años, que tengo yo, como me he leído todo lo de Miguel Delibes. Y sin embargo, mi hermano que tiene 38 años, pues no es capaz de leerse, y también es muy lector, de leerse ninguna novela de Miguel Delibes. Yo tengo, de Vargas Llosa, yo tengo curiosidad en saber por qué. Pues claro, es un realismo con otros componentes que quizás son capaces de entender. Él antes, sin saber siquiera que iba a recibir el Nobel de Literatura, ya se había puesto manos a la obra con un género, ¿no?, con un género que fuera más popular o más asequible para los lectores de nuestro tiempo. Por supuesto, con su técnica y con la extraordinaria calidad de su literatura, pero escribe una novela que es una novela basada en una investigación, que es El sueño del Celta, que es la última novela que nos dejó escrita, que precisamente cuando estaba ganando el premio Nobel, y es una novela histórica con los componentes de algunas de las novelas históricas que surgen en los años 80, 90 o incluso en nuestra generación. Lo que ha sucedido en los últimos años es que algunos de nosotros, con una naturalidad enorme, nos hemos ubicado en el género correspondiente a nuestra generación. Es decir, como si dijéramos que la asignatura pendiente de la literatura española al final se hubiera aprobado. Y esto es porque, como todo lo que habíamos leído con anterioridad en novela histórica había sido traducido, podíamos llenar bibliotecas de novela histórica traducida en España, y un alto porcentaje de lectores de novela histórica
y sin embargo no teníamos ningún nombre. Por eso no se le puede negar el patrocinio, sobre todo a Arturo Pérez Reverte, que yo creo que por eso le ganó el sillón de la Academia de la Lengua, el pensar que había sido un escritor que se estaba adaptando sin complejos de ningún tipo a los gustos de su generación, que es de lo que se trata. Aún así, la novela histórica, la nueva novela histórica española, aun estando ya perfectamente incardinada en la realidad literaria española, porque lleva ya más de 2 décadas, que son 20 años, vamos a 25 años ya, que no es ninguna tontería, pues la crítica la sigue ninguneando y denostando, y poniéndola verde. Porque los críticos son unos señores vejestorios que se han formado todos, se han formado todos en el realismo social, y todos tienen esa misma nostalgia de toda aquella época, ¿no? Y entonces, como aquí no pasamos de los mismos nombres, los podría citar ahora, los que son, y son incapaces de asimilar ni de tragar el nuevo género literario, que está ya, como digo, perfectamente encardinado en la realidad española. Pero no se preocupen, porque esto ha sucedido siempre. Saben que la crítica del realismo a la generación del 98 la destrozó por completo, y las siguientes generaciones a las generaciones anteriores, porque cuesta trabajo adaptarse al presente. No quiere decir esto, ni muchísimo menos, que la novela histórica sea la panacea universal, ni muchísimo menos. Es simplemente algo que en un momento u otro tendría que llegar, porque la historia de España, como digo, es muy rica, es una historia que da para mucho y puede ser perfectamente un alimento de la imaginación. Lo mismo que tenía que suceder al final con la novela negra, mal llamada, o policíaca, que uno le llama policíaca para que no se identifique con ese género ya ínfimo, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser una novela jurídica o policíaca, y menos me gusta decir todavía thriller jurídico, porque eso ya sí que es totalmente absurdo, ¿no? Pero me refiero a la novela que tiene componentes de este tipo, ¿no? Como las que hacen algunos autores españoles ahora. Pues sucedía lo mismo. Lo que se leía era lo de Grisham, lo que llegaba de Norteamérica, de Inglaterra, de Centro Europa, y no teníamos nuestros propios autores. Hoy el género está, después de la novela histórica, el siguiente que se ha identificado. Esto lo único que significa es que, digamos, de alguna manera nos hemos normalizado. Y también, por supuesto, siempre se ha sabido escribir en España, pero en un determinado momento ha habido un divorcio entre el gusto del lector y el gusto del escritor o el gusto de la crítica. Esta es la auténtica realidad, y por eso se estaba leyendo lo traducido. Y ahora les voy a explicar por qué, porque esto es, digamos, como un poco el colofón. Pues por una razón también práctica y elemental. Porque en tiempos de la célebre Colmena de Camilo José Cela, la sociedad estaba totalmente ausente y ajena a las realidades que en verdad estaban pasando, porque toda la prensa era oficialista, la prensa lo que estaba era cantando la grandeza del régimen, estábamos en plena dictadura. El nodo contaba también lo mismo, parecía que aquí vivíamos en el más maravilloso, el más perfecto y el más completo de los países. Entonces los escritores a la fuerza tenían que hacer un subterfugio para hacer una crónica verdadera de la realidad. Y son aquellas novelas de realismo social que surge en la posguerra durante la dictadura, en aquel tiempo y en los años subsiguientes, lo que está haciendo es decirnos qué es lo que verdaderamente estaba pasando. Mientras la gente leía la prensa oficial, y mientras la gente veía el nodo y en los años siguientes la televisión y veía lo que estaba sucediendo, ya estaba Camilo José Cela contando, no, aquí pasa esto, la gente vive de esta forma, hay una falsa moral, la gente está haciendo esto y estas cosas, la gente se sigue acostando, la gente sigue haciendo tal y cual cosa. Y sin embargo hay una moralina, ¿no?, por fuera, que es como una cápsula que tiene encapsulada a la sociedad, y no se sabe la verdad. Pero claro, en los tiempos presentes, que ya se sabe todo, y todo está a las claras. La realidad social es tan evidente que la gente, por excelencia, la televisión lo que ve es la telerrealidad. Y aparte de eso tenemos la prensa, los comentaristas diariamente desde primera hora de la mañana.
comentándonos, hasta el punto que todos sabemos casi en tiempo real quién es Bárcenas, quiénes son sus cuadernos, dónde funciona, cuándo ha entrado, cuándo ha salido del juzgado, quién es Corina y quién es, en fin, todo lo que compone la sociedad en la que vivimos, que antes realmente no se sabía. Y la literatura contaba cosas que al menos se parecían mucho, ¿no?, a lo que la gente no veía. Estando hoy tan evidente la realidad, lo que realmente apetece al lector es la evasión, que es lo contrario de la realidad, es decir, huir de la realidad. Y ahí surge realmente el gusto, ¿no?, por una novela que es exótica, la misma palabra lo indica, que es histórica porque te traslada a otra época, a otro tiempo, a otras circunstancias, a otros países y a otros mundos. En el fondo no estamos haciendo nada más que lo mismo, los escritores. Es absurdo, ¿no?, el quererle poner compuertas al mar. Las generaciones de escritores acabarán escribiendo lo que ellos han apetecido leer, y a veces la sociedad se cansa de un género, como se puede cansar mañana, porque la circunstancia sea otra, del género de la novela histórica, y empezará a escribir otro, y puede ser que la novela histórica vuelva otra vez, o puede que no, pero nos adaptamos a los tiempos. Esto es lo que yo creo que ha hecho que se haya popularizado tanto y que se lea tanto la novela histórica. Esto es lo que hace, entre otras cosas, ¿no?, que cuando te juntas con un club de lectura o cuando vas a una feria del libro, pues se acerque un médico y te diga, ¡ay, qué buenas guardias paso cuando me estoy leyendo! Pues ya está. Componente de evasión. O cuando llega tu momento de vacaciones, o cuando tienes que dejar la realidad, que a veces es demasiado realidad, ¿no?, y no tienes ganas de ver la televisión porque cuenta siempre lo mismo, no quieres leer la prensa, entonces quieres otras cosas. Y ese es el componente. Después, en algún caso, como en mi caso, no se trata solo de contar la historia de una forma bella, sino de añadirle otros componentes que ha tenido en la literatura, que a mí me ha gustado siempre, que son las preguntas, ¿no?, también por la vida, por el ser, en fin, el sentido de la vida. Yo creo que esto es también interesante, el que no sean solamente acontecimientos dispuestos uno detrás de otro, aunque estén muy bien dispuestos, sino que haya algo más, una udimbre, un intríngulis, un algo más que tú puedas descubrir en la literatura. En fin, y luego, como suele suceder en la vida, con todas las cosas, ¿no?, pues está lo que es lo más puro y lo que es menos, ¿no? Y a este mal llamado, porque no me gusta tampoco la expresión boom de la novela histórica, que ya es una tendencia o una corriente consolidada, ¿no?, pues le han nacido los hijos bastardos, que son estas novelas pseudohistóricas, que también están incorporadas a los estantes como novelas históricas, y que parece ser que tienen que ver con la historia, pero son fruto de la imaginación de los escritores, que pueden estar también muy bien escritas, pero no son el género en sentido puro. ¿Saben a qué novelas me estoy refiriendo? Novelas de enigma histórico, de las cuales el título por excelencia fue el Código da Vinci, y todo lo que generó y todo lo que surgió en torno al Código da Vinci. Y luego un género menor, ya también dentro de la novela histórica pura, que es la llamada historia novelada, que es tan sencillo como coger un capítulo interesante de la historia, como puede ser la llegada de Carlos V al monasterio de Yuste, por poner un ejemplo, ¿no?, y contarlo todo, que lo único que es recontar lo que está sucediendo ahí. Esa es la novela que utiliza solo personajes reales, acontecimientos reales, que su alimento es solo el trabajo de los historiadores. La novela histórica, según yo entiendo, la novela histórica pura, donde está bien representada, yo creo que la novela histórica perfecta es Las Memorias de Adrián, de Margaret Yourcenar, o Alesia de Atenas, de Mary Renault. Son novelas en las cuales, aunque el personaje histórico es real, desconocemos tan poco de él, y sin embargo podemos documentarnos sobre su entorno, sobre la historia, componer el escenario y después contar una historia humana interesante, que es lo que yo creo que al final tiene que ser la literatura, que nos cuente una historia humana interesante, y no solamente nos cuente la historia, porque para eso está el catedrático don Manuel Fernández Álvarez, que escribe maravillosamente y que tiene sus libros de Carlos V, de Felipe II, y que también han sido auténticos bestsellers. Pues nada más, esto es lo que le quería contar. ¿Me quieren preguntar algo? Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y efectivamente, si alguien tiene
Un comentario, pregunta, pues... Yo me voy a animar para ver si generamos un poco de debate. A ver, a raíz de su intervención se me han ido apareciendo títulos en la mente que probablemente alguno de ellos, bueno, desde luego uno de ellos no está dentro de la clasificación de novela histórica, aunque yo no la domine. Pero el primero que se me ha venido a la mente es La isla de los asientos cortados de Torrente Ballester, que probablemente sea lo opuesto a la novela histórica, ¿no? Pero, pues, girando un poco en el tema en el que estamos hoy de las jornadas, ¿no? Del lector al escritor, llevamos toda la tarde transgrediendo fronteras de la lectura, la escritura, ¿verdad? Y creo que La isla de los asientos cortados de Torrente Ballester propone una cosa muy interesante, ¿no? Y es que es capaz de orquestar con personajes históricos un entorno totalmente fantástico y de repente, ¿no? Al final de la novela, es capaz de que tres personajes reales en un entorno fantástico creen, digamos, a un personaje histórico, ¿no? Como es Napoleón, ¿no? Que se reúnen en Chateaubriand, Nelson y Metternich y deciden inventarse a Napoleón, ¿no? Entonces es fantástico cómo de la fantasía surge un personaje histórico. Y eso me ha llevado, a raíz de que ha citado a Umberto Eco, a la última novela de Umberto Eco, Al cementerio de Praga, que hace un ejercicio endiablado en el que perfectamente documentado era un entorno totalmente histórico, y es capaz de insertar al único personaje ficticio, que es el personaje que uno nunca sabe dónde está, ya realmente, si está en la fantasía o está en la ficción. Me interesa mucho que son dos novelas que de alguna manera representan la antítesis una de la otra. Y voy a intentar hilvanar una pregunta en todo esto. Al final ha citado Memorias de Adriano, que también para mí es una de mis novelas favoritas, y concretamente yo creo que una de las cosas más interesantes es el cuaderno de notas de Marguerite Yourcenar, ¿no? Porque se ve esa frustración de que es incapaz de reconstruir a Adriano, y de repente, 20 años después de empezar a escribir la novela, dice, ya está, ya di con la manera. La única forma de reconstruir el personaje de un hombre es reconstruir su biblioteca. Y entonces volvemos a la lectura, ¿no? Decía que quería hilvanar una pregunta. Para un escritor de ficción, que al fin y al cabo es un mentiroso consentido socialmente, ¿no? Encontrar el límite en el que, pongamos que decide escribir una novela histórica y decide documentarse, ¿no? Siempre tiene ese complejo de mentiroso y nunca sabe dónde ubicar esa frontera, ¿no? Siempre dice, todavía tengo que leer más, todavía tengo que leer más. Sin embargo, quizá el que parte de la historia, el que es un historiador y que además tiene ese talento artístico y literario, es capaz de insertar la mentira, entre comillas, dentro de todo ese conocimiento y todo ese bagaje, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría lanzarle esa pregunta, es decir, ¿es más fácil acceder a la novela histórica desde la historia que desde la ficción? A ver, es que esos límites de los que estás hablando siempre van a ser muy precisos, o sea, son unos territorios porque estamos tocando realmente lo que, o sea, cuál es, por decirlo de alguna forma, el quid de la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión es qué es lo que es histórico y qué es lo que es fantasía, ¿no? Entonces, a mí cuando me hacen esa pregunta, digo, mira, ¿qué quieres que te diga? El 25% y el 75%, el 50% y el 50%, es que eso es absurdo, ¿no? Es absurdo. A ver, la novela surge de la imaginación. Lo histórico es el escenario y todo lo demás es el escritor y se acabó. Lo mismo que el realismo social, a ver, es que lo que cuenta en La colmena Camilo José Cela, aunque el escenario es reconocible totalmente, por Dios, váyanse al café de Gijón, ¿no? O sea, que lo que cuenta es reconocible totalmente y el escenario del Madrid aquel es reconocible por cualquiera y sobre todo por una persona que haya vivido en aquel tiempo, pero todo es mentira, ¿no? No es una crónica, no te está contando la historia de fulanito y menganita y tal y cual, pero ahí hay una mezcla de ficción y realidad, pero es que eso es sencillamente la literatura. Y a medida que te alejas de eso, no es que te acerques más a la novela histórica no es que te acerques o te alejes más de la novela histórica, no, es que te vas al territorio de la pura fantasía y ya te puedes ir a la ciencia ficción, a la novela fantástica, etcétera, etcétera, que son otros territorios. Entonces, la composición de la novela histórica, si dijéramos como por los elementos que tiene y por la forma de hacerse de la novela histórica, ojo, que estoy hablando de la novela histórica pura, que no estoy hablando de sus hijos bastardos. El componente de la novela histórica se parece mucho más al realismo social que a ninguna otra cosa.
Mucho más, por ejemplo, que al realismo mágico, muchísimo más. Y eso se parece más al realismo mágico. Ahí está la cuestión. Yo puedo insertar, yo puedo hacer una novela, histórica que se desenvuelva en tiempos de Simón el Mago, ¿no? Y contar allí que Simón el Mago hacía milagros y hacía esto y hacía el otro. No, tú lo que tienes que contar es algo que se parezca a la realidad que pudo haber en aquel momento. O sea, tú tienes que reconstruir aquella realidad. Que el lector tenga la sensación, esta es la clave de la novela histórica, que el lector tenga la sensación de haber hecho el viaje mágico al pasado. Es decir, que si la máquina del tiempo no existe, a él, el escritor, le ha metido a través del libro en una máquina y le ha trasladado al siglo X, al siglo XI, al siglo XVI, al siglo XVII. Esa es la novela histórica pura. Pero no tienen por qué ser los personajes reales, claro. Ni tienen por qué aparecer ningún personaje real, ¿eh? No tienen por qué. Sí, se me permite una réplica. Después ya, quien quiera, ya le paso el micrófono. Me refería más desde el punto, vamos a dejar el lector aparte, es decir, vamos a concentrarnos en lo que es el proceso de creación literaria, vamos a concentrarnos en cómo el escritor se siente cuando está escribiendo esa novela, ¿no? Que yo creo que un poco también es en el marco del proceso creativo, ¿no? El escritor, ¿qué parte de la documentación? Si volvemos a la lectura. Acércate el micrófono, por favor, que lo mueve y no oigo. El escritor que parte de un trabajo concienzudo de lectura y de documentación, antes, digamos, que prioriza eso sobre la creación, es el que, digamos, más fácil tiene el acceso a decir, esto es para mi novela histórica. ¿O no? Es decir, no sé si la pregunta ya la he enrevesado tanto que ya... Sí. Pero sí que además, si la literatura siempre te vas a acabar sintiendo libre. Lo único que pasa es que para cultivar un género con honradez, porque te debes también a los lectores, o sea, tienes que tener unas mínimas pautas de construcción. Si no, o sea, solo la imaginación, porque sí no sirve. Y ahí está, pero vamos, eso en Guerra y Paz y en los recursos de la astucia de Pío Baroja. Pues mientras se anima alguien más, se me estaba ocurriendo un comentario al hilo. Quiero hacer una pregunta, si no me importa. Sí. Mira, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de Seligman, del descubrimiento que hizo de Troya. Un poquito más alto y acércate un Que poco me más. ha parecido muy Tener caridad conmigo, que es que oigo muy poco. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de Seligman, que a través de Homero él llegó a descubrir dónde estaba Troya y la excavó. Todo el mundo pensaba en la época del siglo XIX que lo que Homero había escrito era la mitología derivada y que aquello era todo una leyenda. Y en el fondo había mucho de realidad, como luego recientemente se descubrió cuando se hicieron las excavaciones. Ahora, en la cuestión de la novela histórica, cuando tú dices, como autor, que partes de los hechos, o sea, de los libros de historia, de los documentos, pero luego se crean historias que son más interesantes los personajes que la historia. O sea, la diferencia entre un libro de historia y la novela histórica, supongo que los libros cuentan hechos y la novela cuenta la realidad de los personajes. Entonces a mí lo que me interesa como autor, cómo eliges una época y cómo incrustas un personaje, que es pura ficción, dentro de ese panorama que está basado en la documentación. Bueno, más interesante que eso, al hilo de lo que estás diciendo, es que eso de que el libro es más interesante, la novela histórica, que el libro de historia, eso sí, siempre va a ser así. Pero no se debe utilizar la novela histórica para conocer la historia. Gran error. Una cosa, la novela histórica es ficción, se acabó, pertenece al género de ficción y es literatura. Y el libro de historia es un ensayo. Esa es la diferencia. Ahora, la novela histórica puede ser consecuente, ¿no?, con lo que ponen los libros de historia. Eso ya se acerca más a lo que sería en este caso la novela histórica pura. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí, claro, ahí ya juega esa investigación previa, ese trabajo previo, ese conocimiento del pasado, en el cual no interviene solo el libro de historia, ojo, gran error, interviene el tratado de vida cotidiana, el costumbrismo, la antropología, la arqueología, el viaje al lugar, al escenario real,
la visita a los centros de interpretación, las reconstrucciones virtuales hoy en día y todo lo demás que haga falta, ¿no? Y la literatura de la época para comprender cómo pensaba la gente de ese tiempo, ¿no? Pero sí puede servir, y esto ya sí, esto es algo que no le ha estorbado nunca a las grandes universidades anglosajonas y que nosotros estamos empezando a hacer ahora. Por ejemplo, en Harvard o en Cambridge no tendrían ningún inconveniente en darle a leer a los alumnos en la clase de historia las memorias de Adriano, aparte de estudiar el periodo. No tendrían ningún inconveniente. De hecho, les dan la novela Alesia de Atenas de Mero y Renault para comprender el siglo de Pericles, para que vean fuera de lo que es el banquete o el Cedón, las obras de Platón, cómo era Platón o cómo podía haber sido Sócrates. Pero ojo, primero lo estudian y luego leen la novela, ¿no? Y en la novela pueden adquirir algo del alma, pero es un material complementario, no es el utilizado. El utilizado son los libros. El estudiante se tiene que leer el banquete, se tiene que leer el Cedón. Y después de ver el pensamiento socrático, el platonismo y todas estas cosas, luego ya leen la novela como material complementario. Acaba de presentar una tesis el catedrático Andrés Palma de la Universidad de Granada sobre este tema. Es muy aventurado, porque aquí somos, bueno, más papistas que el Papa, sobre este tema, cómo se pueden utilizar determinadas novelas históricas emblemáticas de última generación para poder comprender alguna época. Yo este año he estado dando una conferencia allí en la Universidad de Granada sobre mi obra Llamado por él, y yo he ido encantado. Y yo no he ido allí a hablar de historia, no, he ido a hablar de esto. He ido a explicar cómo yo soy honesto, ¿no? Y mi novela, claro que puede servir, porque yo no hago hipótesis aventuradas de la historia. Esa es la diferencia, pero no soy historiador, y cuando me llaman a dar una conferencia de historia, no voy. Me llamaron para el Congreso del Milenario de Almanzor, a Córdoba, a que fuera a hablar de Almanzor. ¿Yo por qué? Yo soy jurista, yo soy escritor, estudio filosofía, estudio teología, pero no voy a ir a dar una conferencia sobre Almanzor, que la haga el historiador, que la haga el arqueólogo, pero yo no tengo por qué ir, y no fui a darla. Ahora, aquí vengo a hablar de literatura y creación, claro que vengo a dar una conferencia. Hay que ser un poco consecuente con todo esto. Y a mí me llaman a la Universidad de Granada y dicen, ¿cómo construyes tu novela histórica en la Facultad de Ciencias de la Educación? Y yo voy a hablar de cómo construyo mi novela histórica, tengo derecho a decirlo, ¿no? Pero no se me ocurriría ir a dar una conferencia, por ejemplo, sobre el Califato de Córdoba. No voy a la universidad a dar una conferencia sobre el Califato de Córdoba. Y lo he tenido que aprender muy bien para poder escribir mis novelas, ¿no? Pero a mí me congratula y me hace absolutamente feliz que en la Universidad de Valencia, o en la Universidad de Córdoba, o en la Universidad de Granada haya catedráticos ya que le dan a los alumnos mi novela almozárabe y dicen, léete esto. Pues, ¿qué más quieres? Feliz. Ahí está la diferencia, no para conocer la historia, para ambientarla, o para tener cierto amor a la historia. ¿Qué es lo que ha generado? El fenómeno de la novela histórica ha generado un fenómeno en torno a la historia que es muy interesante. Es el interés, lo que se llama el turismo literario, que la gente haga viajes, viaje al corazón, se llama el turismo de interior. Antes, cuando la gente iba a hacer turismo, se iban a la playa a tumbarse al sol, o iban a la montaña a respirar aire puro, que se decía, ¿verdad? Y ahora la gente va a ver museos, el casco antiguo. ¿Por qué se han regenerado todas estas ciudades? ¿Por qué se ha arreglado todo esto? Que era una porquería en los años 70 y 80. Cuando yo estudiaba aquí en Badajoz, esto era, bueno, que os voy a contar, ¿no? Se ha arreglado porque la gente viene a verlo y a la gente le interesa, porque a la gente le gusta la historia. Y la historia se ha convertido ahora no en un elemento pesado de estudio, sino en un divertimento. Es fantástico. Y ahí están las revistas como Clio, como Nueva Historia, como montones de revistas que te enseñan la historia de una manera divertida. Y la novela histórica también contribuye a todo esto. Y este fenómeno del turismo de interior, extraordinario de otra manera, porque estamos conociendo gracias a España, y antes no íbamos a Benidorm, pues es una auténtica maravilla. Y eso está creando también riqueza. Y hoy día lo mejor que te puede pasar en una ciudad es que te hagan una novela histórica. Bueno, díganselo a Barcelona con la Catedral del Mar, que no es catedral ni del mar ni de nada, que es Santa María del Mar. La Catedral de Barcelona es otra. Bueno, pues ahora va más gente a ver la Catedral del Mar, la mal llamada Catedral del Mar, que la Catedral de Barcelona.
Y antes a Santa María del Mar, bueno, pues yo antes había ido, y ahora ve allí que verás una cola casi tan grande como en la Sagrada Familia, por la novela de Falcone que se ha traducido a muchas lenguas. Bueno, a mí me dieron el año pasado la medalla de oro de la ciudad de Plasencia. Yo no tengo nada que ver con Plasencia, solo que he escrito una novela, y claro, esa novela, ¿qué pasa? Que ha generado allí de golpe 150.000 visitantes, que no es una cifra desdeñable, ¿no? Entonces, todo esto es un fenómeno unido, ¿no?, a esto que nos ha pasado. Bueno, pues aún así, yo tristemente tengo que decir que todavía hay un sector purista, engolado, ¿no?, que desprecia este género. Y es tristísimo, ¿no?, porque lo hablas con editores, con otros escritores, y te da auténtica pena, ¿no?, que, en fin, que vamos a hacer, toda la vida vamos a hacer. Claro que tendrá que haber realismo social, pero toda la vida vamos a estar haciendo realismo social. Está bien, hombre. Hay que hacer otras cosas, otro experimento, otra... ¿Cuál es la última novela que nos va a presentar en la feria? Tiene que coger el micrófono. Buenas noches. ¿Cuál es la próxima novela que nos va a presentar en la Feria del Libro de Badajoz? Esta última ha sido Alcazaba el año pasado. ¿Y este año va a ser novela histórica o qué tiene? No, sí, yo ya acabo de sacar una novela nueva que se llama El Camino Mozárabe, que es la que estoy presentando por toda España y que voy a presentar aquí en las ferias del libro correspondientes. Aquí En la de Badajoz, en la de Mérida y en la de Cáceres. Estaremos allí. Hola, a ver, yo no sé mucho de micrófono, los odio. Pero te quería preguntar, Jesús, si, vamos, o es la pregunta que han dicho las demás personas que están escuchándote, están arriba, la mía seguro que a lo mejor te parece una tontería, pero bueno, es que se me ha entrado por la cultura general, a mí me gusta mucho la cultura y todo lo que estamos aquí nos gusta. Se me ha ocurrido un poco, como soy una mezquita, medio de qué crees o tú qué opinas, ¿no?, de que los españoles, por mi parte de vista, por mi punto de vista, que hayan perdido el norte, lo he puesto así para que no se me fuese, con programas como de la reality, esto de reality o cosas de estas. En vez de coger un buen libro, en vez de coger la cultura o que me diera tu punto de vista más o menos. Y también una cocina medio así en general, porque te quiero pedir como un favorcino, es si tú me pudiese dejar 5 minutos, digamos, entre tú y yo, porque tengo que presentar un trabajo de lengua y es sobre la familia y son 4 preguntinas medio. Si puedes hacer un huequino y te las pregunto y eso. Muy bien. Pues bueno, si le cogiéramos gusto a la lectura de cualquier cosa, a nuestro maravilloso realismo social, que es buenísimo, a ver, que yo no tengo nada contra eso, si alguien va a sacar la conclusión, que son 1000 lecturas de toda la vida, que ya he dicho que me he leído todo de Miguel Delibes, y me he leído todo de Camilo José Cela y que me gusta muchísimo y que me encanta, porque de ahí me he alimentado yo también mi literatura y mis cosas. Pero debemos leer por eso de todo, hay que leer la obra de Delibes, hay que leer todo, hay que leer mucho. Y si la gente cogiera realmente gusto a la lectura, pues no se pasarían las tardes enteras viendo a José Javier Vázquez y todas esas arpías que hay ahí alrededor, ¿no?, que lo que hacen es, ¿qué se puede sacar de ahí? No se puede sacar nada. Pero precisamente eso es la incultura. Entonces la incultura no es una maldad, es una desgracia. Ahí está la cuestión. Una desgracia contra la que hay que luchar, porque hay que rellenar el hueco. Entonces la gente tendría que leer, claro, pero... En la residencia de donde estoy, digamos, durante la semana estoy en esta residencia. Típico por las tardes, después de comer el sábado, yo no aguanto y me voy a la habitación, porque no puedo. Por eso están los programas del libro y por eso están estas jornadas, y por eso está la creación y por eso estamos peleando y por eso venimos aquí sin cobrar, porque queremos que la gente lea. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que la verdad es que sí que hemos dedicado todo un día, toda una tarde al fomento de la lectura, a hablar con escritores, con educadores, y la verdad que yo estoy particularmente muy satisfecho del resultado que hemos tenido y nada más. Daros las gracias por asistir y emplazaros al próximo jueves, que continuaremos con las jornadas, pero aquí al lado en la Biblioteca de Extremadura. Bueno, muchas gracias.